Muy bien, bienvenidos al paso 13. Seguimos avanzando pasito a pasito, lento. Hay lecciones que tenemos que dividirlas porque son grandes, pero vamos aprendiendo. Y eso es lo más importante. Así que gracias a Dios por su vida, gracias por su perseverancia en el estudio. Y realmente el Señor está bendiciéndonos grandemente poco a poco podemos ver, ¿de acuerdo? Hoy vamos a estudiar los nombres de Dios. En realidad es uno solo, ¿no? El nombre de Dios es uno solo, pero lo encontramos en la Escritura con varios nombres o apelativos, podríamos decirlo de alguna manera, en el cual podemos conocerle a Él. Él se da a conocer a través de sus nombres también. Y por eso que estamos estudiando, lo hemos incluido en nuestro estudio, los nombres de Dios para poder conocerle a Él. Así es como entendemos y nos relacionamos con Él a través de sus nombres también. Y eso vamos a aprender el día de hoy. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el hombre para el mundo oriental es bastante importante. Para el mundo hebreo incluso es muy importante el nombre. Así como ahora cuando van a ser una criatura, nos preocupamos de buscar el nombre, su significado. Igualmente el nombre de Dios y el nombre de los hombres también. Por ejemplo, Matusalén, ¿no? Matusalén significa en su muerte comenzará el agua. Había como que se entendía que cuando Matusalén muriera iba a venir o estaba cerca el diluvio. ¿No? Noé, el nombre Noé significa descanso o consuelo, del trajinar del sufrimiento del hombre en relación a una tierra maldecida y a la maldad de los hombres, ¿no? Abraham, por ejemplo, Abraham significa padre enaltecido. El Señor le va a cambiar el nombre por Abraham, ¿ya? La H en el hebreo se pronuncia como la J nuestra, ¿de acuerdo? Así que cuando encontramos, estaría bien expresado decir Abraham, ¿ya? Porque la H no es muda, en el hebreo tiene un sonido. Abraham, ¿ya? ¿Qué significa padre de una gran multitud, ¿no? Y ahí está el Señor y le va a poner ese nombre y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre, muchedumbre de gentes, ¿no? Saraí también, Saraí significaba dominante, ¿no? El Señor le va a cambiar a Sara. Sara, ¿no? Que significa princesa, ¿no? Alguien que es más noble, más sumisa, ¿no? Le cambia el nombre. Isaac, el primer hijo, mejor dicho, el hijo de la promesa, ¿no? Porque el primer hijo va a ser Ismael de Abraham con la esclava Agar, ¿no? Pero el primer hijo de ellos dos va a ser Isaac, que se conoce como el hijo de la promesa. Isaac significa risa, risa significa. Eh, ¿Por qué le pone risa? Porque cuando Dios visita a Abraham, Abraham, en esa conversación que tiene, entendemos como que Dios y dos ángeles, eh, lo vamos a entender poco a poco también, no se preocupen, eh, le dice que él le va a dar un hijo, ¿no? Le va a dar un hijo. Y entonces Abraham cae rostro al suelo, ¿no? En señal de reverencia y de sumisión y respeto y se ríe, ¿no? Y se ríe y para sus adentros, él dice, ¿cómo voy a tener yo hijos si ya soy viejo, ¿no? Mi mujer también. Pero él no lo expresa, ¿de acuerdo? Pero sí se ríe, pero no se ríe delante de Dios, ¿no? Se ríe oculta, ¿no? Se puede entender también como que era una risa de gozo también, podría ser. ¿No? A veces nosotros nos reímos por nervios también, ¿no? En el caso de Abraham, ¿no? De repente se reía, puede ser no solamente a modo de burla, que ya eran viejos, sino de gozo también, ¿no? Saber que tenía esa esperanza y Dios se lo estaba diciendo, ¿no? Eso está en Génesis 17. En Génesis 18, 12, si mal no recuerdo, dice que donde le pregunta dónde estaba Sara. Y Sara estaba también en la tienda, escuchando detrás de la tienda, de la puerta de la tienda, ella estaba escuchando, ¿no? Y le dice que iba a tener un hijo también. Nuevamente el Señor le dice. Y Sara se ríe, ¿no? Y ella sí lo expresa, ¿no? Ella sí lo expresa, ¿no? Voy a tener un hijo, dice, ¿no? O sea, como que duda de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, por eso que el Señor le dice,
tu hijo se va a llamar Risa, ¿no? Porque Sara se ha reído, ¿no? Entonces, ahí está la historia, está en Génesis 17 y 18, interesante, ¿no? Entonces, por eso que Isaac se llama Risa, ¿no? Isaac significa risa en el hebreo. Juan también, ¿no? Yohanan en el hebreo, Yohanan. Jehová es misericordioso. El mismo nombre Jesús, ¿no? Yeshua, Yeshua. En el hebreo es Salvador, significa Salvador. Por eso que Mateo 1:21 y dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso, a veces nosotros leemos y no comprendemos la riqueza de un pasaje, de un texto bíblico. Por eso de un versículo se puede hacer todo, un sermón, una prédica. No, por ejemplo, en este versículo solo, no dice Jesús, ya Jesús. Sí, pero Jesús, Yeshua, y Yeshua, o Jesús del griego, significa Salvador, Salvador, ¿de acuerdo? Salvador. Un nombre parecido a Yeshua es Oseas, Josué, perdón. Josué. Josué es lo mismo que Yeshua del hebreo, ¿ya? Josué y Jesús significa Salvador. Entonces el nombre Jesús significa Salvador, ¿ya? ¿Qué más? Había un José que su apodo, su sobrenombre era Bernabé, hijo de consolación, hijo de consolación. Él, le habían puesto ese sobrenombre, ¿no? Bernabé o Barnabé. Cuando encuentra una palabrita en el griego Bar Jesús, Bar significa hijo, ¿no? Así como Bar Mitzvah también, ¿no? Bar Jesús o Bar Jonás, hijo de Jonás, ¿no? El Bar es eh, hijo, significa hijo. Es interesante cómo en el Apocalipsis, ¿no? El Señor Jesús, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré de comer de maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Interesante cómo el Señor promete cambiarnos el nombre también, ¿no? Y eso está en Apocalipsis. Vamos a entrar ya a los nombres de Dios, y uno de los nombres de Dios, o como se le va a conocer al Señor, al Dios verdadero, es Él, y significa fuerte, poderoso. Ya, este nombre, Dios los ha sacado de Egipto, tiene mucha fuerza como de búfalo. Este Dios, ahí es Él. Génesis 14:18 también, ¿no? Cuando tienen encuentro, este es el primer versículo donde se encuentra en Génesis el nombre Él, ¿no? Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios, Él, ¿no? El Dios Altísimo es otro nombre, pero Él figura ahí, ¿ya? Sacó pan y vino. Génesis 17:13, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios, Él, ahí es, tú eres Él que vive, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Acá está Agar, ¿no? Cuando había sido despedida y estaba a punto de morir en el desierto, ¿no? Ella dice esta expresión, ahí usa Él. Acá, Deuteronomio 10:17, porque Jehová vuestro Dios, ahí es Elohim, otro nombre para Dios, es Dios de dioses, Elohim, ¿no? Y ahorita lo vamos a explicar también. Y Señor, este Señor es Adonai, Adonai, otro nombre para Dios. Y Dios, ahí usa Dios, el grande, ¿no? Poderoso y temible que no hace excepción de persona ni toma coche. Entonces, hay que explicar acá un poquito también, que lo explico porque es bueno que todo creyente conozca, a menos estudioso de la escritura, esto que estamos haciendo acá en crecimiento espiritual, Dios permita que terminamos todos los pasos, ¿no? Y ustedes van a tener un nivel académico, ¿no? Teológico bastante elevado, ¿ya? Es por eso que yo, dentro de lo simple, dentro de la misma palabra que vamos explicando, también le doy datos que se manejan a nivel de seminario o a nivel de posgrado incluso, ¿no? Por ejemplo, a veces lo digo y lo debemos aprender ustedes que están interesados y están con ese deseo en su corazón de seguir aprendiendo, mencionarlo, porque a veces podría alguien, ¿no?
que no es creyente o contrario a Dios, tratar de debatir un poco y sacar esto, ¿no? El dios cananeo, había un dios cananeo llamado El. Ni siquiera cananeo, ¿no? Sino ugarítico, muy antiguo, que se le conocía como El, así como este nombre, El. Entonces, obviamente era un dios falso, pero los paganos, los idólatras, consideraban el padre de todos los dioses, ¿ya? Él, incluso en Canaán, incluso antes también, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque va a decir, oye, pero él era un dios pagano, puede decir alguien. No, pero cuando entra el pueblo de Dios, el portador de la verdad, ¿no? Desde Abraham hasta, ¿no? Hasta los demás, hasta hacia abajo, ellos portan la verdad, Moisés después lo va a plasmar en el Pentateuco, ¿no? Y ahí entendemos de que es como si dijera, oye, ese Dios, el que para ti es el Dios de todos los dioses, ¿no? Ese Dios falso que tú tienes, ese no es así. Este es el Dios verdadero, el Dios creador de los cielos y la tierra. Él es Él, o sea, Él es el verdadero, ¿de acuerdo? Entonces toman ese nombre y lo hacen verdadero. Al igual que el diluvio, por ejemplo, ¿no? El diluvio también se conoce como el escrito de Gilgamesh. Gilgamesh es como un poema en el cual se narra el diluvio, ¿no? Y se narra una historia muy parecida a la de Noé. Entonces dice, oye, por si acaso eso del diluvio es un mito que ya se había escrito antes. Puede ser. Puede ser un mito, puede ser una leyenda, puede ser algo que escribió antes, puede ser. Pero cuando Moisés escribe y narra el diluvio en Génesis 6 para nosotros, 6, 7, 8, 9, ¿ya? Esa es la historia verdadera. Puede haber otros escritos, claro, y no solamente la de Gilgamesh, que tiene sus dudas, ¿ah? Tienen los estudiosos, dicen, ese puede ser un añadido, puede ser que alguien que agregó. O sea, está en tela de juicio, entre ellos están peleándose eso, ¿de acuerdo? Y no solamente la historia de Gilgamesh, sino también los chinos, los griegos, incluso tribus centroamericanas de Oceanía, cuentan historias sobre el diluvio, ¿de acuerdo? Eso no contradice la escritura, ¿ya? Eso no contradice la escritura. Muy por el contrario, la reafirma. ¿Por qué? Porque si a nivel mundial, ¿no? Hay esta historia, es porque se ha regado ese conocimiento. Pero ¿dónde podemos conocer la historia verdadera? No como mito, no como leyenda, en la escritura. Leemos Génesis 6 y ya entendemos, seguramente se distorsionó en el camino, alguien lo acomodó en su tribu para poder explicarlo, pero ese conocimiento se diseminó. ¿A consecuencia de quién? Desde Noé, sus hijos y los que tuvieron después, ¿de acuerdo? Entonces, ¿puede haber escrito más antiguos que la Biblia? Por supuesto, claro, porque fue un diluvio universal, fue un diluvio, se llenó toda la tierra de agua. ¿Ya? Entonces puede haber escritos, por supuesto, pero ¿dónde entendemos la verdad? En la escritura, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces cerramos paréntesis, explicamos un poquito más ahí. Entonces ya esto ustedes lo pueden investigar, lo pueden ampliar más, ¿de acuerdo? Entonces, Éxodo 15:2 dice, Jehová es mi fuerza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, Él, ¿no? Ahí, este es mi Dios, Él, ahí se usa Él y lo alabaré. Dios, Elohim, ahora usa ahí, de mi Padre y lo exaltaré. ¿De acuerdo? Algunos dicen que Él es el diminutivo o el simplificado o el singular de Elohim. Elohim es plural, ahorita lo vamos a ver. Algunos dicen eso, ¿de acuerdo? Josué también, ¿no? Mira, estamos hablando de Moisés, estamos hablando de Moisés y estamos hablando de Josué antes de entrar a la tierra prometida. La tierra prometida que estaba habitada por los cananeos, acá justamente lo dice, y añadió Josué, en esto conoceréis que Él, viviente, o sea, el Dios verdadero, el único Dios viviente, o sea, Él hace énfasis en eso, ¿de acuerdo? Pueden haber otros dioses falsos, otros dioses paganos, no, pero Él es el Dios verdadero, por eso que habla del Dios viviente, no es un Dios falso, no es un Dios dormido, no es un Dios inventado, no es un Dios,
de la naturaleza, ¿no? Panteísta, ¿no? No, el Dios vivente está en medio de vosotros. Y el que echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, el hebeo, fereceo, jerjeseo, amorreo y jebuseo. O sea, todos los que estaban en Canaán, todas esas tribus paganas, idólatras, ¿no? Que hacían aberraciones, Dios los estaba sacando. Y eso es lo que le dice Josué. Nosotros vamos a entrar y vamos a sacar a todos esos paganos. David también, ¿no? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Ahí Dios, él, David. Y acá hay un Salmo 22 que se conoce como Salmo mesiánico. ¿Por qué? Porque habla del Señor Jesús. Este Salmo mesiánico, dicho sea de paso, lo escribió David también, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Ya? ¿Les parece familiar esa expresión? ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Este Dios mío, este Dios es Él. ¿Qué significa Él? Fuerte, fuerza, poderoso, ¿no? Este Dios es Él. Los dos son Él, en el original, ¿de acuerdo? Él. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por eso que el Señor Jesús en arameo, ¿no? Y a la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani. ¿Mm? Que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él estaba diciéndolo en arameo, ¿de acuerdo? Y miren el Eloí, 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 es lo mismo que en el hebreo es él. Acá el Señor Jesús en arameo dice Eloí, Eloí, ¿de acuerdo? Él es como si estuviera diciendo mi fuerza, ¿no? Mi fuerza, porque me has desamparado, ¿no? Como diciéndole a Dios, ¿no? Mi fuerza, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Pero aún así el Señor, ¿no? Está en la cruz, confiado, y de acá incluso, otro dato, es de Él, que es, a veces se encuentra como I o ILL, y doble ILL también. Algunos van a identificar él, il o el o como Alá, ¿de acuerdo? Van a derivarlo como Alá también, el Alá árabe, ¿de acuerdo? Por eso que algunos teólogos dicen que, que el Dios de la Biblia es el Alá de los musulmanes, y ese es un error terrible, ¿de acuerdo? No es así, no es así, no es porque yo lo diga, ¿de acuerdo? Etimológicamente pueden tratar de explicarlo, pero no hay ninguna igualdad entre el él falso y el él verdadero. No hay entre Dios, él y Alá, ¿de acuerdo? No hay el Dios de la Biblia y Alá son cosas totalmente diferentes. No hay punto de comparación. Por más que etimológicamente dice derivó, que vino de acá, pero en árabe es Alá, no es el mismo Dios. Es un error pensar que el Alá es Dios Yahweh. Error terrible, ¿de acuerdo? Terrible, herético, ¿ya? Incluso yo he escuchado, lo menciono porque he escuchado pastores decir que Yahweh, que no tiene nada que ver, ahorita lo vamos a ver, Yahweh, que es un nombre único, es Alá. No. Puede de repente Alá ser el de los cananeos, de los ugaríticos, de los antiguos paganos, puede ser Alá. Pero él de la Biblia, no. Totalmente errado. Isaías también, ¿no? Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué quiere decir este versículo? Cuando nosotros, miren hermanos, esto es interesante. Nosotros no estamos aprendiendo solamente los nombres de Dios. Si fuera así, yo hubiera bajado un PDF de internet o les hubiera mandado a leer un libro y se acababan los nombres de Dios. No. ¿Qué estamos buscando nosotros en estos estudios? ¿Saber más de la Biblia? ¿Ser grandes teólogos? Si el Señor quiere, seguramente que sí. Seguramente que sí. Pero nuestra intención es conocer a Dios, es conocerle a Él.
es entender, cuando yo me acerco a su palabra, entender lo que estoy leyendo. Esa es nuestra intención, conocerle a Él. Y Él nos va a ir dando esos tesoros, ese conocimiento, esa información, y nosotros lo vamos a ir atesorando y creciendo en humildad. Ahorita vamos a ver otro versículo sobre eso. ¿Ya? Entonces, cuando yo leo Isaías 40:31 que dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, ¿de dónde puedo sacar fuerzas yo? De Él, de Dios, de Él, con mayúscula. Él es el que me da fuerzas. Por eso dice que Jehová tendrá nuevas fuerzas. Levantarán como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Quién puede hacer eso? Él es el que multiplica las fuerzas a que no tiene ninguna. Multiplica las fuerzas a que no tiene ninguna. Dice, las matemáticas de Dios son totalmente diferentes a nuestras matemáticas. Todo multiplicado por cero es cero, ¿sí o no? Algo multiplicado por cero es cero. Pero Dios dice que multiplica las fuerzas a que no tiene ninguna. Él va a multiplicar. ¿Y dónde va a salir esa fuerza? De Dios. ¿Se dan cuenta? Cuando yo me acerco a Dios fuerte, que me da fuerza. Y a veces yo bendigo a los hermanos, a veces les escribo, les mando un audio, ¿no? Les mando un mensajito para saludarlos y bendecir su vida. Digo, fuerza en el Señor. ¿Qué le estoy diciendo yo? Que tenga fuerza, que tenga valentía, que saque ese hombre aguerrido, esa mujer aguerrida. No, fuerzas hay en el Señor. Revestidos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, el único que nos puede dar esa fuerza, hermanos, es el Señor. Por eso que yo puedo superar cualquier dolor, cualquier pérdida, cualquier daño, cualquier ofensa. ¿Por qué? Porque yo puedo, porque yo tengo un carácter fuerte, porque tengo un carácter decidido. No, es porque mi Dios me inflige a mí esa fuerza. ¿De acuerdo? Entonces cuando yo digo Dios, Él, estoy diciendo eso. Cuando yo me acerco a Dios, me estoy acercando a Él y su fuerza me da a mí. Es como si yo, el ejemplo del palito de fósforo, ¿no? Hay un fósforo encendido y un fósforo apagado. Pero conforme se va acercando el palito de fósforo al fósforo encendido o una vela de repente, ¿qué pasa con el fósforo apagado? Se enciende, ¿sí o no? Claro, ese es un buen ejemplo. Cuando yo me acerco a Dios, me estoy acercando y me enciendo. Por mi fuerza, no, por la fuerza de Dios que me induce a mí. Entonces, así conozco a mi Dios, ¿te das cuenta? Entonces, cuando yo estoy débil, cuando yo estoy afligido, cuando yo estoy propenso a caer en un pecado, ¿qué hago? Si yo no estoy con Dios, me deslizo y me chorreo y me decaigo y me voy. Pero yo necesito acercarme a mi Dios. Por eso que el pecado que hace, por eso ¿qué hace Satanás con los creyentes? Los aparta, los aparta, los aparta. ¿Por qué? Porque son presa fácil así. Es como los cazadores en el África, ¿no? Estos animales, eso uno ve estos estudios de los animales que cazan en manada, ¿qué hacen contra una manada más grande? De búfalos, de elefantes, ¿qué hacen? Al más débil, al más pequeñito, tratan de ir sacándolo de la manada. La manada huye, pero al más débil, al más pequeñito lo van sacando. ¿Por qué? Y después atacan al pequeñito. Porque es más fácil el pequeñito, porque ya no está con la manada. Entonces, el creyente es igual. El creyente, poco a poco, el enemigo lo va sacando, se vuelve presa fácil. Depresivo, cansado, reniega de Dios, se apartó, se fue, se deslizó, presa fácil. Por eso es importante acercarme a Dios. Yo me acerco a Dios en oración, me acerco a Dios con el estudio de su palabra, aprendo esto de acá. Es más, estoy pensando compartirlo también este estudio en YouTube, ¿no? Para que los demás se animen a llevar estos cursos, ¿no? Esto a veces no lo mencionamos en los estudios que están normalmente colgados en YouTube, porque trato de ser un poquito más profundo en estos estudios, meterme un poquito más en la teología y compartirles a ustedes que han decidido aprender. Así que de repente lo comparto en YouTube para que los hermanos que vean se animen a llevar este curso desde cero y ir creciendo y aprendiendo estas cosas también, ¿no? La segunda parte de la Trinidad, por ejemplo, no la he compartido. Con la primera muchos se han enganchado.
pero ya la segunda parte no lo compartí. Esto va a tener una segunda parte también. Dios los permita que avancemos. Por eso que yo en Cristo puedo decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende? Isaías y Filipenses, Antiguo, Nuevo Testamento, ¿cómo se amarran? Claro, así yo entiendo. Muy bien, para terminar esta parte de Él como Dios, encontramos, por ejemplo, Betel, ¿no? Betel. Betel significa Bet es casa, Él es Dios. El Dios, ¿de acuerdo? Dios verdadero, Dios viviente. Entonces, Betel, por eso que Betel significa la casa de Dios. En los nombres también, ¿no? Miguel, Miguel. ¿Quién es como Dios? ¿Quién es como Dios? Gabriel, Gabriel. Dios es poderoso. Daniel, Daniel es Dan juez. Dios es mi juez. O Dios es el que juzga, ¿no? Daniel, Joel. Joel es Yah, la contracción de Dios, del Dios Yahweh, Yah, Dios. Jehová es Dios. Yahweh es Dios. ¿De acuerdo? Y otros nombres, pues, con él, ¿no? Otros nombres. Por ejemplo, cuando se dice Emanuel, por ejemplo, ¿no? Tomado de Isaías también, dice Emanuel, ¿no? Será Emanuel, lo va a decir Mateo también, lo dice Isaías, lo dice Mateo. Emanuel, ¿qué significa Emanuel? Y ahí le pone la traducción, ¿no? Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque ahí está él, pues, Emanuel, él, Dios con nosotros. Dios está entre nosotros, eso significa Emanuel. Bueno, hay mucho, pero este es un estudio así, tenemos que ir avanzando. Él se combinan también para mencionar otros atributos de Dios que reafirman o potencian el nombre de Dios o potencian a Dios. Por ejemplo, cuando dice el Ayón, el Elión, dice el Dios altísimo. El león es altísimo. Dios es él, y el león es altísimo. El Olán, Dios, Olán eterno. Dios Shaddai, el todopoderoso, todo suficiente. Shaddai. El Shaddai. No es él, no es un artículo. No está como artículo. Está como nombre. Está como el nombre de Dios, ¿de acuerdo? No es un artículo. Ya a veces pensaba, el león. No, no. Es Dios el Altísimo, Dios el Eterno, Dios el Todopoderoso. A ver, Génesis. A ver, Génesis 14, 18 y el 20 también. Entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios, él, acá está él, Altísimo, el león. Sacó pan y vino en el 20 también, ¿no? Él y león, que entregó tus enemigos en tu mano. En el 22 también lo va a mencionar, ¿de acuerdo? Ahí está él. Y Melquisedec se va a mencionar pues en hebreo, ¿no? Rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvió de la derrota el mismo Dios, ¿de acuerdo? El mismo Dios, Altísimo. Altísimo, a ver, avancemos un poquito. Daniel ante el sueño de Nabucodonosor, el hombre más poderoso del mundo en aquel entonces, ¿no? Había hecho las construcciones, había hecho una ciudad amurallada, grande, muy grande, que pasaba un río por el medio. Era una maravilla. Es más, los jardines colgantes de Babilonia, por ejemplo, ¿no? Una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿sí o no? Ahí está. Ahí de lo que había hecho Nabucodonosor, me parece que dos maravillas del mundo antiguo están consideradas y las había hecho Nabucodonosor. Es un hombre genial. Este hombre se llena de orgullo. Y Daniel le dice, ¿no? Tú te has llenado de orgullo, tu sueño, le interpreta el sueño, significa esto, pero no le has dado la gloria al Dios Altísimo. Cuando se habla de Altísimo, se habla de alguien que no hay nadie encima de él. Eso cuando dice, Dios Altísimo, Altísimo porque está alto. No, no, no. No es eso, nuestro entendimiento tiene que ir más allá. Cuando dice Elión, dice el Altísimo, ¿qué quiere decir? Que no hay nadie más encima de él. Eso es lo que dice la palabra. ¿De acuerdo? Entonces, este hombre poderoso, Dios lo vuelve como una bestia, ¿no? 7 años viviendo como una bestia. Así es Dios. No le había dado la gloria a Dios.
Él se había dicho, mira todo lo que he hecho con mi poder, ¿no? Él era el hombre más poderoso en la tierra, en ese entonces. Pero era Dios el que estaba por encima. Y no le dio la gloria a Dios. Y Dios le da un sueño, Daniel lo interpreta, y después el Señor cumple ese sueño. Cumple. Entonces, esto nos muestra, hermano, cómo a veces ha habido naciones, es como Dios ha preservado su pueblo, por ejemplo, el pueblo judío, al pueblo de Israel, cómo lo ha preservado. Mira, ha habido grandes imperios, grandes, egipcio, babilonio, medo-persa, griego, romano, ha habido muchos, y a todos ellos ha sobrevivido el pueblo de Israel. Dios es poderoso, ¿se dan cuenta? Ha preservado a su pueblo. Incluso en nuestra era, ¿no? Con el holocausto nazi, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, antes también, los despidos de eh, el Imperio Romano, siempre han querido desaparecer y no han desaparecido al pueblo judío. Entonces Dios ha sido fiel a su pueblo. Dios es poderoso, es el Dios de la historia. Ha preservado a su pueblo, lo va a reinsertar, dice Romanos. ¿Ah? Entonces, hay que entender, incluso muchos que habían hecho grandes planes, ¿no? Apareció un pequeño virus, ¿no? Invisible al ojo humano y puso de cabeza al mundo entero. Ese es Dios, hermano. Ese es Dios. Por eso que algunos que son un poquito escépticos dicen, no, hermano, no hay que ser Dios. ¿Cómo Dios va a enviar esta plaga? ¿Cómo Dios va a hacer esto? ¿No? Dios es soberano, hermano. Muchos, ¿cuántos planes han habido? ¿Cuántos planes han hecho? ¿Cuántos negocios? ¿Cuántos imperios económicos se han tumbado esto? De un día para otro prácticamente. En menos de un año. En menos de un año, ¡pum!, el mundo de cabeza. Ese es Dios, hermanos. Ese es Dios. Lucifer también, ¿no? En Isaías 14, Lucifer, el ángel Luzbel, él también dice, ¿no? Interesante, Isaías 14, sería bueno que lo busques después, lo veas, ¿no? Habla de un rey terrenal, pero hace referencia a Luzbel, ¿de acuerdo? Eh, hay que entenderlo. Y también está en Ezequiel 28, Ezequiel 28. Pero acá en Isaías 14 es donde dice, ¿no? Y seré igual al Altísimo. Qué interesante porque Lucifer es una criatura creada, no hay dos dioses, el bien y el mal, no existe. Estamos preparando ya hemos lanzado un primer estudio sobre herejías. No hay tal cosa como que Satanás quiera ser más que Dios, porque no puede ser más que Dios, ¿de acuerdo? No puede ser más que Dios porque es una criatura también. Pero qué interesante que Lucifer anhelaba ser igual a Dios. Me sentaré en el trono a igual, ¿no? Igual al Altísimo, dice, quiere ser igual al Altísimo, ¿no? Y el Señor obviamente lo destierra, ¿no? Romanos, ¿qué nos dice Romanos? Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Igual, ¿no? ¿De acuerdo?Nosotros estamos aprendiendo, estamos conociendo un poquito más y así. ¿Por qué? Porque ustedes van a encontrar, por ejemplo, teólogos que se llenan de soberbia, de orgullo, autosuficiencia y caen en los mismos orgullos, en los mismos errores o debilidades, ¿no? Que cualquier impío. Orgullo, soberbia, autosuficiencia, ¿no? Vanagloria, todo, igualito. ¿Qué pasó? El enemigo, el Satanás, hermanos, cuando no puede machacarte, bajarte, tenerte en el piso, fuera de combate, ¿sabes qué hace? Te comienza a elevar, te comienza a enaltecer, te comienza a agrandar. ¿Y qué aparece en tu corazón? Orgullo. Y se pudrió todo, hermano. Se pudrió todo. Entonces, siempre la humildad, ¿de acuerdo? Siempre la humildad. A veces ha habido hermanos o personas que han querido debatir conmigo, ¿no? Hermano, pero esto no, esto dice acá, que el estudio, que tal teólogo, que tal referencia. No entro yo en los debates, aún sabiendo que voy a ganar, simplemente con la escritura. No entro, ¿por qué? Porque el Señor nos ha llamado a predicar el Evangelio, a proclamar el Evangelio, no a debatir el Evangelio. ¿De acuerdo? El Evangelio no se debate, el Evangelio se proclama. Si tú crees,
bienvenido al reino de Dios. Si no crees, estás perdido igual. Así de simple es. Así que el evangelio no se debate. Sí hay que defender cuando las cosas están mal, cuando se habla mal, cuando se blasfema, cuando se dice algo mal. Sí hay que defender a Dios y que hacerlo en mansedumbre, como dice la Escritura. ¿De acuerdo? Pero un debate ineficioso, sin fundamento, vacío, pérdida de tiempo. Voy a terminar o vamos a terminar dándole lo santo a los perros y las perlas a los cerdos, como dice el Señor. Muy bien, entonces, ustedes son punta de lanza, ustedes están aprendiendo, por ende, hay que trabajar, ¿qué? La humildad. Humildad. Enseñar con humildad. El Señor nos da esto para envanecernos, sino para la edificación, para enseñar, para tener iglesias maduras, maduras. Eso es, a veces, hermanos, serie, los nombres de Dios, el Elión, el Olán, el Shaddai, y al final, ¿qué fue? Llegan los hermanos a la iglesia y salen igual de vacíos, o con un poquito más de conocimiento, con el ego inflado, que saben, por eso que, sí, es así, está equivocado, ¿sí? ¿Por qué? Porque no aprendieron a conocer a Dios. Cuando yo me acerco a un estudio, yo me acerco para, no solamente para saber más de la Biblia, sino para conocer más a mi Dios, a mi Señor, y crecer. Y si yo crezco y soy maduro, voy a dejar de ser un niño en la fe, voy a ser un problema para la iglesia, voy a ser un chico berrinchoso de la iglesia. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el punto. Por eso que a veces perdemos el enfoque de lo que realmente hacemos nosotros como iglesia. Debemos engrandecer, exaltar el nombre de Dios. ¿De acuerdo? Por eso que el Señor Jesús dice, cuando estaban diciendo, Señor, yo quiero sentarme a la derecha, a la izquierda, yo quiero ser mayor, yo quiero ser el que domina, dice, mira, los grandes gobernantes del mundo, ¿qué hacen? Sobajan, gobiernan, ¿no? Sojuzgan, tienen dominados al pueblo, pero más entre vosotros no será así. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Interesante. ¿Quieres ser grande? Sirve. ¿Quieres ser el primero? Sirve. Y qué interesante porque acá el término es esclavo. Esclavo. Tú sirves a más personas. Ya la responsabilidad está de servicio a ustedes. No estoy por encima de ustedes, estoy para servirles a ustedes. Y lo hago con mucho amor, con mucho cariño, porque este afán, de esta manera, le sirvo al Señor. Edificando su iglesia, contribuyendo con lo que el Señor me ha dado a mí. Se los comparto a ustedes. Lo poco que sé, en algo contribuirá en su edificación. Ese es el punto. Tú quieres, a veces pensamos que la iglesia es una pirámide y eso no es así. Si es una pirámide, es invertida en todo caso, hacia abajo. Yo quiero ser el primero, entonces tienes que ir más abajo. ¿Quieres ser mayor? Tienes que servir a más. Ese es el punto. ¿De acuerdo? Si entendieran esto de servicio, de ministerio, nuestros ministros en la política, en el gobierno, sería otro. Ministro significa siervo. Ahora, ministro en la iglesia, ¿no? ¿Qué busca? Anhelar, escalar, 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 ¿no? Ser reverendo, ¿no? Llegar a ser reverendo, ¿no? Peor aún, ¿no? Ahora con los movimientos estos proféticos, apostólicos, no quieren ser ya solamente pastores, quieren ser profetas, quieren ser apóstoles, ¿no? Jefes, eso es lo que quieren ser. Ese es el error. Entonces, la humildad. Volvemos a la humildad. Pasamos ahora el Olán, el Olán. Dios eterno, Dios de la eternidad, ¿no? Dios de la eternidad. Génesis 21:33, se plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba e invocó el nombre de Jehová, Dios eterno. De ahí está ya el Olam. El salmista va a decir, firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Ahí es Olam también, el Olam. Salmo 94:4. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. A ver, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor es como 1000 años, y 1000 años es como un día, dice Pedro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué está diciendo acá? Lo que tenemos que entender cuando nos acercamos a conocer a nuestro Dios, es que para Dios no hay tiempo.
Dios es el Señor del tiempo. Él es eterno. No hay tiempo en Él. Eso es lo que tenemos que entender. Bueno, cuando yo digo, Dios eterno, eterno. No, Dios eterno, no hay tiempo. Para Él no está limitado al tiempo. Nosotros estamos limitados en el tiempo. Estamos en este lapso de tiempo. Estamos en medio de la creación, en este espacio, tiempo y materia. Ahí estamos nosotros. Pero Dios es eterno. Por eso incluso nos expresamos mal con el tema de la eternidad. Dice, no, en la eternidad pasada, ¿no? Como decir, futuro, en la eternidad futura. No, no hay, si es eterno, no hay pasado ni futuro, pues, ¿no? Sino que lo hacemos desde nuestra óptica. ¿Se dan cuenta cuán limitada es nuestra manera de entender algunas cosas de Dios? Por eso que digo, Dios es eterno, no tiene tiempo, ¿no? No, Dios no está limitado al tiempo. Dios es eterno. Así lo tenemos que entender. Y como eterno es que tenemos que comprender, por ejemplo, Eclesiastés, ¿no? Nosotros, dentro de esta óptica del hombre, hay tiempo para nacer, hay tiempo para morir, hay tiempo para plantar, para cosechar, hay tiempo para, ¿no? Hay tiempo para curar, para destruir, para edificar, para llorar, para reír, ¿no? Hay tiempo para todo en este espacio en el cual estamos nosotros. Tiempo para guerra, tiempo para paz. Si el árbol cayera al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayera, allí quedará. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros, hermanos, morimos, ¡pum!, se acabó el tiempo. Nosotros estamos en el tiempo, morimos, ¡pum!, se acabó el tiempo. Y de lo que hayamos hecho acá, dependerá nuestra eternidad. ¿Sí? Entonces, yo tengo todo el tiempo, por eso que hay hermanos que a mí me incomoda, me fastidia un poco que estén jugando a la iglesita. No, nosotros nomás, ¿no? Estamos metiditos ahí, no, yo ya soy salvo, no me importa el resto. Tenemos este tiempo, hermanos. Se acabó el tiempo, ¡pum! Se acabó el tiempo. Viene el Señor hoy día, ¡pum! Se acabó el tiempo. Tú quisiste hacer mucho, quisiste. No, no. Pero usemos los medios, la tecnología, los medios. Estamos en este tiempo. Un día, ¡pum!, se va a acabar y se acabó todo. Y entramos en otra esfera. Pero en ese tiempo, glorifiquemos el nombre de Dios. Engrandezcamos el nombre de Dios. ¿Ya? Y como decía el salmista en 90 también, en el Salmo 90, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Entendamos que solamente tenemos este tiempo, hermanos. Para engrandecer mi yo, para engrandecer mi nombre, no, para glorificar a Dios, para engrandecer su nombre. Nosotros somos de paso, hay tantos versículos, pasajes bíblicos de esto, que realmente nos tomaría más tiempo, pero estoy tratando de cubrir lo más que pueda. El Shaddai, el Dios todopoderoso, el Dios suficiente, también. ¿Cómo lo vamos a entender al Shaddai? ¿Qué quiere decir Shaddai? Algunos teólogos etimológicamente la palabra van a derivar de Chad como de montaña, como el Dios de la montaña, ¿no? Como el Dios, o sea, un Dios que está por encima de todos, ¿no? Un Dios que está encima de la montaña, ¿no? Incluso hay pasajes bíblicos, salmos, que hablan de la montaña, ¿no? ¿De dónde viene mi ayuda? No, viene de la montaña, de arriba, ¿no? Mi ayuda viene de Dios, como que viene de la montaña, de arriba, ¿ya? Así se puede entender al Shaddai. Pero también alguien no va a decir, no se refiere a la montaña, se refiere a pecho, ¿no? Como que alguien que es fuerte, ¿no? No sé, pues alguien fisiculturista, alguien que levanta pesas, no sé, ¿no? Es como pechón, ¿no? Un pechón, ¿no? Como robusto, como robusto. Entonces, ¿qué está diciendo? Dios es un Dios robusto, fuerte, ¿no? Suficiente, ¿no? Hay que levantar algo, se levanta algo, ¿no? Es una cosa así, ¿no? Eso puede ser pecho, ¿no? Alguien de pechón, ¿no? Puede ser. Pero una mejor interpretación de Shad es pecho materno, como un Dios de un pecho materno. Un pecho materno que da de lactar, ¿no? Un pecho materno que cubre la necesidad de su hijo, ¿no? Ahí encontré esto que decía, aquel que tiene el poder para hacer cualquier cosa, para llevar a cabo su voluntad en las vidas de su pueblo. O sea, cuando decimos el Shaddai, estamos hablando de alguien que es suficiente, que él puede cubrir cualquier cosa, ¿ya? Que no necesita de ayuda de algo o de alguien, ¿ya? Él es suficiente. Por eso que el Dios se traduce como todopoderoso,
o como Dios suficiente. Suficiente. ¿A quién puedo recurrir? Dios. Suficiente. ¿A quién más? A nadie más. Solamente a Dios. Él puede ayudarme. Él puede fortalecerme. Él me puede sustentar. ¿Ya? Ese es el Shaddai. Vamos a ver algunos versículos. Dice, Abraham, de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová, le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, el Shaddai. Anda delante de mí y sé perfecto. Qué interesante. Mira, cuando yo leo este versículo, leemos ahora este versículo en base al Shaddai y en base a lo que ya estamos aprendiendo lo que significa. ¿Qué le está diciendo? Le dijo, yo soy Dios, yo soy el Shaddai. Anda delante de mí y sé perfecto. Nada más. No le está diciendo, oye, hazte fuerte, por si acaso acumula riquezas, guarda pan para mayo, como diríamos nosotros. No, tú anda delante de mí. ¿Qué dice delante de mí? Que vaya recto, que siempre tenga presente a Dios, que siempre esté confiando en Él, que ande en sus preceptos. ¿Y qué dice? Por eso que le reafirma, le dice, sé perfecto. O sea, sé justo, cumple lo que yo te digo. Ojo con este dato. Eh, Cuando se habla de Dios en los nombres en el Antiguo Testamento, se habla de que Dios está pegado a las actividades del hombre. Este es un dato también genial, hermano, genial, para ti, estudioso de la Escritura. Con esto, ya la cereza sobre el pastel. Ahora sí lo dije bien. Miren, cuando Dios habla a su pueblo, habla de que Dios está dentro de sus actividades. Estas son las actividades, roles del hombre. Cuando Dios le dice algo, no está ausente del hombre. Le dice, haz esto porque yo soy santo. Le dice, por ejemplo, ¿no? Las actividades que nosotros normalmente desempeñamos. Cuando Dios le dice, por ejemplo, oye, cuando vendas, cuando estés en mi mercado y estés vendiendo, no uses pesas falsas. ¿Ya? No engañes, no estafes, no robes. ¿Por qué? Porque yo soy Dios, porque yo soy justo. ¿Ya? O sea, en las actividades del hombre estaba Dios. Y así debe ser en nuestras vidas. Cuando yo hago una actividad, yo tengo que entender que tengo que ser justo. Por ejemplo, se me ocurre ahorita, y ustedes, por favor, lleven la aplicación en sus vidas. Voy a la tienda, compro algo, me dan vuelto de más. Ah, qué lechero soy. Dios me ha bendecido con este vuelto de más y me voy rapidito antes que se dé cuenta. ¿Es lo correcto? ¿Ustedes qué dicen? Si Dios está en tus actividades, ¿no? Si Dios está en tus actividades, ¿qué tienes que hacer tú? Señor, disculpe, se ha equivocado. Yo le he dado tanto, usted me está dando de más. A ver, ¿cuánto debería de...? No, este es mi vuelto nada más. Gracias. Glorificas a Dios con tus actividades. El Señor va a hacer eso. Acuérdense de esto, cuando lean la Escritura y encuentren esto. No tengan pesas falsas porque yo soy un Dios justo. No hagan como los paganos. No hagan como los idólatras. No hagan como los pueblos de los cuales yo los estoy sacando a ellos. Eso es lo que dice el Señor. Entonces, las actividades del hombre están ligadas a la fe y a la relación del hombre con su Dios. ¿Ya? Esto hay que aprenderlo. Esto hay que aprenderlo. Hoy día, si hemos aprendido esto, genial, genial, suficiente. Por eso que dice, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta que llegue a ser multitud de pueblos. El Dios, el Shaddai te bendiga, el Dios suficiente, el que cumple todo, el que da de lactar a su pueblo, el que suministra el alimento necesario para que pueda vivir. El Shaddai te bendiga. También le dijo, yo soy el Dios omnipotente, el Shaddai, crece y multiplícate. Una nación en conjunto de naciones procederá de ti y reyes saldrá de tus lomos. ¿Qué está diciendo? Eso, yo soy el Shaddai. Tranquilo, tú crece y multiplícate. Se acabó el asunto. Por el nombre de tu Padre, el cual te ayudaré. Por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. Esta bendición de acá es de Abraham a Isaac y después de Isaac a Jacob y Dios lo reafirma, ¿no? Dios lo reafirma. Dios en el versículo, en Génesis 49, esta bendición es a José, perdón, ¿ya?
Yo soy, y acá Dios, ¿no? Por el Dios de tu Padre, el mismo Dios, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el Shaddai, el cual te bendecirá. ¿Ya? Se está reafirmando, el Shaddai es ahí. Y es interesante cómo Dios, este Shaddai, el Shaddai, nuestro Dios, el Shaddai, Abraham y Sara, Abraham y Sara, ¿qué eran ellos? Eran viejos, secos, sexualmente secos, no podían procrear, ¿no? Entonces, de ahí, Dios, el Shaddai hace nacer a Isaac. Y qué interesante porque mira, Sara, Rebeca, o sea, su nuera, y Raquel, la nuera de Rebeca, las tres eran estériles, no podían tener hijos. ¿Y quién hace que tengan hijos? El Shaddai. Ana, Ana no tenía ahí, era estéril también. Y de Ana, ¿quién nace? Samuelito, Samuelito, un gran profeta de Dios. ¿Y qué más hace el Shaddai? Los colma de riquezas. Si tú haces un estudio de riqueza de todos tus hombres que confiaron en el Shaddai, Abraham era un hombre rico. Isaac, Jacob, que sale huyendo de su hermano Esaú, se va sin nada, él regresa después de 20 años con mucha riqueza. Y así José que lo quieren matar, lo venden sus hermanos, todo, termina siendo el segundo hombre más poderoso en su época. Entonces, Dios bendice el Shaddai. Es el hombre, Dios es como la mujer que da el lactar, es suficiente. Es el Dios. Entonces, cuando acerquemos a Dios y entendamos que Dios es el Shaddai, es suficiente. No necesito más, no necesito más. Y hay que entender que es Él en nuestra vida, es Dios en nuestra vida, es su poder en nuestras vidas. No es que pensemos, como dice en 2 Corintios, ¿no? Pablo escribiendo, me gusta esa versión NTV, no es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Todo, hermano, habilidades, talentos, dones que tengamos provienen de Dios, del Shaddai. El Shaddai da dones a su pueblo a través del Espíritu Santo. El Shaddai. Estoy seguro que no lo habías visto así. Siempre, el Shaddai, el Olam, no entendías. Pero ahora, mira, a través de los nombres estamos conociendo a Dios. El que es por sí mismo, Jehová. Este es el nombre de Dios, el tetragramatón. Este es el 7000 veces, dicen algunos, el nombre, ¿no? Los judíos van a decir el terrible gran nombre, el nombre apartado, el nombre impronunciable, ese era Yahweh. Yahweh, Jehová, el tetragramatón. ¿Ya? Es un nombre único. Este es el nombre único para Dios, ¿no? Es cuando Moisés tiene esa conversación con Dios a través de la zarza ardiente, ¿no? Y le pregunta, Señor, voy al pueblo, pero me van a preguntar de parte de quién, qué Dios, ¿no? ¿Y qué le voy a decir yo? ¿Y qué le respondió? Dile, Dios a Moisés le dijo, yo soy el que soy. Así dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros, yo soy. ¿De acuerdo? Esto ya lo mencioné antes, pero lo vuelvo a repetir. Yo soy. El único que puede decir yo soy es Dios. No hay ser creado, ni el hombre, que pueda decir yo soy. Yo soy. Nadie puede decir yo soy. Nadie puede decir yo soy. Solamente Dios puede decir eso. ¿Por qué? Porque yo no podría decir yo soy. Porque si digo yo soy, pero estoy mintiendo. ¿Por qué? Porque soy más viejo que el día de ayer, soy más viejo que el año pasado, soy más viejo que hace un mes. Ya no soy el que era antes. Ahora soy otro. Y de acá a unos años seré diferente. Mañana ya soy otro. ¿Por qué? Porque hoy día he aprendido algo nuevo que no sabía ayer. Y seguramente mañana aprenderé algo nuevo que no sabía hoy. Entonces nunca soy yo soy. Siempre estoy creciendo, incluso físicamente. Mis células no son las mismas. Cambiaron. Entonces, nunca yo soy, siempre estoy en un proceso de crecimiento o envejecimiento en todo caso. El crecimiento de aprendizaje, ¿no? Pero nunca soy el mismo. Entonces, yo no puedo decir yo soy, ningún hombre puede decir yo soy. Solamente Dios puede decir yo soy, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Ahora entendemos ese versículo, ¿sí o no? Él no cambia.
Él no cambia, Dios no cambia. Él es yo soy. El Señor dice, yo soy antes que Abraham, ¿no? Antes que Abraham fuera, yo soy. Dice, no, yo era, dice el Señor Jesús, tomando el nombre de Dios, porque Jesús es Dios. Dice, yo soy. ¿Se dan cuenta? Solamente Dios puede decir yo soy. Y no hay otra forma de decirlo, ¿no? Es como cuando alguien toca la puerta, ¿no? Y del otro lado pregunta, ¿no? ¿Quién? Yo, decimos, ¿no? Yo. Tú eres único, ¿sí o no? Entonces, Dios es igual. Dice, yo soy. Yo soy. Espero me estés entendiendo. Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. ¿Qué está diciendo acá? Yo soy único, yo soy el Dios que no cambia, entonces tú tienes que conocer lo bueno y lo malo, mejor dicho, evita conocer el bueno y lo malo desde la perspectiva de desobediencia. Bueno, ya sabemos que desobedecieron. El punto acá es, como cuando dice Apocalipsis, el Señor Jesús, ¿no? El Señor Jesús, la revelación, Apocalipsis, ¿no? Juan dice a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, del que era y ha de venir, ¿no? Entonces, ¿de quién está hablando? De Dios, de Dios. Acá en este caso en la persona del Señor Jesús, la segunda persona de la Trinidad. Yo soy el alfa y el omega, o sea, el principio y el fin, alfa y omega. Alfa y omega en el griego, alfa es la primera letra y la omega es la última letra del alfabeto griego. Ya es como decimos, yo soy la A y la Z, diríamos nosotros, ¿no? El principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y ha de venir, el Todopoderoso. ¿Ya? Acá, como ya es griego, no se usa el Shaddai, ¿no? Que es hebreo. Acá se usa el Pantocrator, que es otra palabra en griego, para hacer referencia al Shaddai en el hebreo. ¿Ya? Entonces, eh, por ejemplo, el Señor Jesús también, vamos a ver un poco de cristología más adelante, si el Señor lo permite, dice, cuando vienen al huerto de Getsemaní a tomarlo prisionero, ¿no? Y pregunta, ¿quién es Jesús de Nazaret? Cuando él les dijo, ¿no? Yo soy. El Señor Jesús responde, yo soy. Dice que en ese momento retrocedieron y cayeron a tierra. Interesante, ¿no? Interesante cómo el Señor, al pronunciar el nombre de Dios, ¿no? Como que afianzando su divinidad, dice, yo soy. Entonces dice que la gente retrocedió y ¡bum! Se cayeron, ¿no? Eso es algo milagroso, ni aún así se convirtieron. Bueno, este estudio vamos a tener que pararlo acá. La próxima clase, el siguiente paso, vamos a analizar un poquito más y vamos a ir conociendo a nuestro Dios a través de sus múltiples nombres, ¿no? No digamos que tiene varios nombres, un solo nombre y sus diferentes formas en las cuales nosotros lo podemos conocer a través de la Escritura. A través, todos estos nombres están en la Escritura, ¿ya? Así que Dios permita que el siguiente paso, paso 14, vamos a ver una segunda parte de este estudio. ¿De acuerdo? Continúen con las actividades como tareas, ¿no? Que no son tareas, son actividades, la oración. Vamos leyendo, Daniel ya lo deben haber terminado, Juan deberían estar terminándolo también, y después la segunda carta de Juan, la tercera carta de Juan, librito de Judas, un solo capítulo, Efesios, 6 capítulos. Ya, sigan memorizando los libros de la Biblia, no se rezaguen, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué estamos haciendo? Estamos conociendo al Señor. Nos estamos enamorando más de Él. Y estamos adorándole a nuestro Dios con nuestras diferentes actividades, pensamientos, palabras, acciones, actitudes, lo que hacemos, ¿de acuerdo? Adorándole y le debemos servir al Señor, con todo lo que tenemos, con todo. ¿De acuerdo? Dios le bendiga. Fue con ustedes Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.